Dele nomás. Buenos días a todas, a todos y a todes. Yo voy a tratar de ser con el inclusivo, así que esta fue la única vez que voy a hablar así. Bueno, bienvenidos, bienvenides a todos. Este es un nuevo seminario de Rubicon. El tema de hoy es ESI. Y bueno, vamos a presentar un poquito a Rubicon, que las personas que comparten hoy este encuentro, algunas lo conocen y otras están sumando. Así que, bueno, mi nombre es Delicia Ocampo Benítez, soy parte de la comisión directiva de Rubicon. Acá está mi compañero Marco Esperanza también, ahí nos está saludando, que es parte de la comisión directiva. Rubicon es una asociación civil que está trabajando el año 2014 y nuestro propósito es que somos una organización civil sin fines de lucro, promovemos la accesibilidad y el fortalecimiento en la salud mental integral para personas y poblaciones que están en situación de vulnerabilidad psicosocial. Como misión tenemos contribuir a mejorar la accesibilidad y la calidad de atención en salud mental de toda la comunidad a través de un abordaje integral con un enfoque derecho y una perspectiva de género. Y queremos lograr mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud mental integral para toda persona que esté en situación de vulnerabilidad psicosocial. Desde el año 2014, Rubicon ha brindado los cursos de acompañantes terapéuticos a lo largo de en lugares geográficos, los barrios de la ciudad de Buenos Aires, del sur de Buenos Aires, y en el 2018-2019 también estuvimos en algunos barrios de provincia de Buenos Aires. Nuestra institución se dedica a la capacitación, a la asistencia, a la prevención e investigación en salud mental, por lo cual no hemos presentado, no solo hemos hecho el curso de acompañante terapéutico, sino de primera infancia. Tenemos un programa que trabaja sobre la situación de consumo problemático, se llama No Te Pierdas, y en el año de pandemia, debido a ese contexto que no pudimos estar en los barrios, lanzamos una serie de conversatorios que está en nuestro canal de YouTube. También les invitamos a verlo, porque ahí está todo lo que hemos hecho el año pasado. Y también con Gabriela, que es la presidenta de la institución, hemos hecho entrevista interdisciplinaria en articulación con la organización Paz, atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad social y realizando entrevistas para ver sus condiciones y derivaciones. Después este año, en junio de este año, conseguimos la personería jurídica, así que nos constituimos como una asociación civil ya desde la legalidad, por lo cual también nos hemos organizado, hemos convocado nuevos integrantes de la asociación y tenemos como una amplitud de integrantes y disciplinas desde la institución, y en estos momentos estamos transitando un nuevo curso de acompañamiento terapéutico con la modalidad virtual. Y también estamos realizando las prácticas de acompañamiento terapéutico que quedaron pendientes debido al contexto de pandemia, que también se está realizando de forma virtual. Y estos seminarios que tienen que ver con la salud integral de las personas, cada 15 días. Así que nada, los invitamos a conocernos. Tenemos página página de Instagram, página de Facebook como Rubicon PSI. Tenemos una página web que también nos buscan como rubicon.psi, y en canal de YouTube, que ahí están todos los materiales de las cuestiones, de todas las cosas que hemos realizado. Bueno, por lo pronto de nuestra parte le damos la bienvenida, que puedan disfrutar de este seminario, y ahora le dejo la palabra a Guadalupe, que es nuestra expositora del día de hoy, para que se pueda presentar y pueda comenzar con el seminario. Muchas gracias. Una cosita más. Una cosita más. Cualquier pregunta vayan colocándola en el chat para que después la podamos retomar.
tanto Marcos como yo estaremos atentos a eso para poder compartirle a Guadalupe las inquietudes que van surgiendo. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, gracias, Deli. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Guadalupe, soy de Sociología de la UBA. Gracias a ustedes por presentarse también. Estuve viendo que hay muchos y muchas acompañantes terapéuticas, compañeras de orquestas escuelas, que es un espacio que yo transito ya hace más de 5 años. También como asistente socioeducativa, y también hace más de 10 años que trabajo en contextos de vulnerabilidad social en general, trabajando con familias en distintos barrios del conurbano bonaerense. Y bueno, aparte de acompañantes terapéuticos, también vi que hay técnicas en psicología, licenciadas, así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Bueno, la idea de este encuentro, si bien está presentado como seminario, también a mí me gusta hacerlos como taller dentro de todo participativo, teniendo en cuenta de que hablando de la ESI, de Educación Sexual Integral, todos venimos con un bagaje de conocimiento sobre la sexualidad, que a veces puede ser, puede ser lo de lo más variado, ¿no? Bueno, partiendo de que todos tenemos ciertos conocimientos, lo que nos permite la ley de educación sexual integral es poder ordenarlos, actualizarlos y contextualizarlos en esta realidad de hoy día, ¿no? Así que, bueno, por esta razón también les invito a que cuando tengan, como dijo Deli, tengan alguna duda o alguna pregunta o algún aporte, también que lo escriban en el chat, pueden también abrir el micrófono y comentarlo. Si ven, Deli, si ves, Deli, que hay algún comentario que haya que mencionar en ese momento y que haya que responder en ese momento, también es bienvenido. Bueno, voy a empezar a compartir un poco. Eso tengo que poner la vista, porque esto no se va a ver así, ¿no? Se está viendo del PPT, ¿no? ¿Deli? Ahí sí, Guada. Esta no la había planeado. Ay, no sé dónde está el... ¿Lo ves por ahí? Sí, se ve toda tu computadora, digamos. Sí. Sí, no encuentro para Abajo a la compartir. derecha me parece que está. Abajo a la derecha, por acá. ¿Es? Esta no. A ver, ¿para qué? Como tengo a ver, tengo que achicar la pantalla. Yo me imagino que estaría, sí, normalmente para ponerla modo presentación está abajo a la derecha, Sí. y es un pequeño simbolito de un cómodo. Acá está. Sí. Bien, supongo que va a empezar a aparecer en algún momento, mientras vamos un poco también avanzando con la presentación que estaba haciendo al principio. El nombre que decidí ponerle a este encuentro es ESI, qué, cómo y por qué. Un poco también para recorrer lo que representa, lo que significa la Ley Nacional 26.150, que fue sancionada en 2006, después de mucho debate, después de mucha militancia también, principalmente de los movimientos de mujeres, que militaban y ya venían estudiando hacía décadas distintas formas de pensar la sexualidad y distintas formas de poder abordarla, principalmente con las niñeces y adolescencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un pasaje por la ley y por algunos puntos fuertes que son los que le dan importancia y significado a todo el proceso de la ley en sí.
Bueno, acá yo armé un pequeño resumen súper sintético, como para tener en cuenta y enmarcarnos dentro de la ley, que es lo que nos explica también y lo que nos dice que estamos trabajando dentro de los derechos, ¿no? Dentro de los derechos de las personas, principalmente de niños y niñas. Dentro del artículo 3 de la ley, se plantea que la incorporación de la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, principalmente en los niveles inicial, primario, secundario y en la formación no universitaria, están orientadas a una formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Esto quiere decir que principalmente la cuestión de la permanencia es que también implica una constante capacitación por parte de las personas encargadas de llevar adelante la ESI, ¿no? Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables, y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Esto es un poco lo que comentábamos al principio, el tema de los conocimientos pertinentes, forma parte también de una epistemología del conocimiento sobre la sexualidad y sobre la educación, en donde mediante decisiones epistemológicas y obviamente políticas también, porque está atravesada la ley de por medio, la actualización que se va haciendo a medida que pasan los años sobre la información es de gran importancia, como para que no haya intersticios dentro del desarrollo de este derecho, ¿no? A la información, a la educación. La promoción de actitudes responsables ante la sexualidad, la prevención de los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual reproductiva en particular. Más adelante vamos a ir viendo cuestiones más relacionadas al desarrollo y al embarazo, a la planificación, al embarazo no deseado, o a las ITS también. Y para procurar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Que en esto también, obviamente, se incluyen las disidencias, que también lo vamos a ir viendo más adelante en el desarrollo del encuentro. Bueno, como dije antes, la ley promueve que la ESI se pueda aplicar tanto en nivel inicial, primario, secundario y en los espacios de formación superior, no universitaria. Y ustedes me dirán, todos atravesamos por las instituciones escolares, instituciones universitarias o terciarias, si la aplicación de la ESI desde 2006 fue efectiva o no. Eso es algo que también, desde este año en que se sancionó, es algo que se busca replicar en cada espacio escolar, y no es algo que efectivamente se realice en todos, ¿no? Más allá de, bueno, muchas veces nos encontramos con quizás algunas trabas más relacionadas al religioso, otras veces no, pero bueno, son cuestiones que en donde, si bien está la ley, también hay una aplicación de la misma en cada espacio que reconocemos que no es del todo efectiva. Y bueno, este tipo de encuentros también lo que intenta promover es su aplicación, y principalmente también sabiendo que en estas instituciones formales no es aplicable del todo. En otras instituciones, en donde también trabajamos con niñeces y adolescencias, tenemos la posibilidad de aplicarlas, sea como, bueno, en mi caso, en los trayectos de orquestas escuelas, o en otros, o en otros espacios en donde trabajamos con niñeces, ¿no? Bueno,
algo fundamental dentro de esto es el concepto también de sexualidad con el que asume la ley, que dice que la sexualidad forma parte del desarrollo de la vida de todas las personas y comprende no solo aspectos biológicos, sino también sociales, culturales, psicológicos, afectivos y éticos. Esto es un gran paso para el reconocimiento de lo que es la sexualidad y es lo que va a reconocer también la necesidad de poder trabajar con niños, niñas, adolescentes, desde otros aspectos que no solamente están relacionados con lo biológico o con los procesos biológicos, como lo son el desarrollo, el crecimiento, los cambios en el cuerpo, que obviamente están dentro de la ley, sino también otros cambios que vienen acompañados de ellos y que muchas veces están relacionados también con lo cultural, y que también muchas veces terminan, al no ser abordados, terminan en la vulneración de derechos. El reconocimiento, no solamente de nosotros como adultos, de estos derechos y el reconocer de la vulneración de los mismos, nos permite también poder reconocer el momento y poder tomar acciones. Teniendo en cuenta también que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, y dentro de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, nos encontramos con la responsabilidad de que si en las familias hay alguna vulneración o hay algún problema, o siempre es necesario el apoyo y es obligatoria la responsabilidad de las personas adultas que están alrededor, ¿no? De poder trabajar y abordar ciertas problemáticas. Bueno, a mí me parece fundamental, me detengo mucho en esta placa, porque me parece fundamental este paso enorme que da la ESI en reconocer la sexualidad como un globo de un montón de características que sobrepasan lo biológico. Y bueno, más adelante vamos a seguir viendo por qué sobrepasa lo biológico. Bueno, agregué también, acá tenemos el marco normativo, está la Convención por los Derechos de Discapacidad, los derechos de los niños, que nombramos antes, la de la eliminación de todas las violencias y discriminación hacia la mujer, bueno, hay algunas que no llego a ver acá, pero bueno, la de los derechos humanos, que bueno, son todas tenidas en cuenta al momento de realizar la ley. Por lo tanto, también como comentaba Deli al principio en la presentación de Rubicon, estamos trabajando con una perspectiva de derechos, y me imagino que también ustedes en sus espacios también tienen esta misma perspectiva, y bueno, y si no, es un gran momento para pensarlo también. Bueno, hay muchos mitos sobre la ESI, que es importante también, bueno, en el camino de este encuentro vamos a ir desarmándolos. Y bueno, lo principal que me pareció en este momento es reconocer cuáles son los ejes más importantes que atraviesan todo el desarrollo escolar, principalmente de niños, niñas y adolescentes, que bueno, es la valoración de la afectividad, que está muy relacionado con lo que decíamos antes sobre la sexualidad y su concepto, teniendo en cuenta las emociones, la diversidad de identidades, el cuidado del cuerpo, la prevención del abuso, que forma parte también de la vulneración, que veníamos hablando, y de motivos culturales también, el respeto a la intimidad, las relaciones sanas. Estos ejes van a atravesar distintos momentos
y distintos desarrollos dentro de cada nivel educativo. Y ahora vamos a ver un poco un resumen de qué es lo que se ve en cada nivel. Hay algo que, bueno, lo que decía antes, el tema de los mitos, es que, bueno, no sé si nombrarlos, porque ustedes deben saber también más o menos de qué estoy hablando, pero bueno, me resulta muy importante saberlos, mostrarlos, porque es lo que explica también la importancia de poder contar con estos ejes, como para ver, bueno, cuáles son las cosas necesarias, necesarias dependiendo también de la edad de las niñas, del momento que estén viviendo a nivel social, ¿no? A nivel cultural, siempre apoyados también en la ley. Bueno, dentro del nivel inicial, nos encontramos con que se enseñan las partes externas del cuerpo, siempre ayudados por medios gráficos, dibujos, se trabaja mucho a partir del dibujo, bueno, creo que en el nivel inicial en general, y esta es una buena forma también de poder reconocer las partes, y también lo importante de conocer las partes externas del cuerpo, es poder reconocer cuáles son las partes que son más íntimas, por eso está la cuestión del cuidado, de la intimidad, el reconocer la intimidad y protegerse. Estos están relacionados con contenidos preventivos y detección de acoso y abuso sexual infantil. El hecho de enseñarles a las niñas más pequeños a decir que no, a no guardar secretos, a no guardar secretos, a diferenciar secretos que se les deben decir a los adultos y secretos que no. Para esto hay muchos materiales interesantes también sobre cómo trabajarlos, que bueno, más adelante vamos a seguir sobre eso. También se trabaja mucho sobre los estereotipos de género, principalmente en el juego, en donde nos encontramos quizás en lo más común y lo cultural, en donde hay juegos para niños y juegos para niñas, lo cual hace que no se reconozcan diversidades y no se reconozcan diversidades en gustos también, ¿no? Bueno, por este motivo nos encontramos también trabajando estos estereotipos. Los colores, por ejemplo, también es una forma de trabajar los estereotipos que ya están culturalmente asignados, teniendo en cuenta la diversidad sexual que también reconoce la ley. Trabajarlo desde el nivel inicial ya es abordar estas cuestiones desde pequeños, ¿no? El reconocimiento de la diversidad de familias, que es algo también muy, muy novedoso. Hace 20 años era algo, 20 años o más quizás también, era algo que quizás, bueno, en el 85 recién se empieza sale la ley, vuelve la ley del divorcio, y también las familias empiezan a cambiar, empiezan a ver o a vislumbrarse mucho más familias monoparentales, en donde desde la escolaridad es muy necesario que también se reconozcan estos distintos tipos de familias que también son legítimas. Aparte de las adopciones de familias en donde hay 2 padres, 2 madres y etcétera. Bueno, en el nivel primario nos encontramos repitiendo y repasando, quizás con mayor profundidad, algunos temas, principalmente con la corporeidad, con el reconocimiento del cuerpo. Volvemos a trabajar con la intimidad, con el hecho de decir que no, con la prevención del abuso sexual infantil, con la prevención y la detección también
que es también un lugar importante en el que, como dijimos antes, en el que debemos estar los adultos para detectar estas situaciones. Se trabaja sobre los procesos de crecimiento y desarrollo de la maduración, la pubertad en los últimos años, los cambios que se ven y que se sienten, es decir, los biológicos, los emocionales, los culturales. Se vuelve a trabajar sobre los estereotipos en los juegos, en los deportes, como veníamos nombrando también en el nivel inicial. También estos cambios que nombrábamos, los cambios que se ven, el proceso de crecimiento, trae aparejado muchísimas cuestiones relacionadas a los conceptos de belleza, a las ideas de belleza que son claramente culturales también, donde los medios juegan un gran papel, un importante papel, en donde también marcan qué es lo bello, qué es lo feo, o qué es lo bello y qué es lo no bello. Y donde también se puede llegar a trabajar otras cuestiones que son súper importantes, como los trastornos alimenticios, por ejemplo, que empiezan también a calar fondo en la adolescencia. La diversidad de familias se sigue trabajando. También, bueno, los cambios físicos atraen también a la cuestión de la diversidad de las personas, la apariencia física, la orientación sexual y la identidad de género, que es algo que empieza también a encontrarse con más urgencia, quizás, el trabajo con les púberes. Los primeros encuentros con el embarazo, los aspectos biológicos, sociales y afectivos y psicológicos, los métodos anticonceptivos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el derecho a la intimidad y el respeto, que es lo que comentábamos también antes, relacionado a la detección y prevención de abuso sexual infantil, también cuestiones vinculadas al grooming, que es el acoso virtual, que durante el año pasado, bueno, se trabajó mucho, y espero que se haya trabajado mucho en otros espacios también educativos, debido a la pandemia y a la virtualidad que nos llevó, ¿no? Bueno, cosas que ya nombré antes: abuso sexual, violencia de género y trata de personas, también son temas que se van a ir abordando a lo largo del nivel primario. En esta etapa se habla mucho también, bueno, como decía, de embarazo, métodos anticonceptivos, prevención de ITS. Lo que me parece interesante también de la ley es que seguramente, bueno, sí, también si alguien quiere comentar, si se anima a escribir o a comentar alguna experiencia, pero seguramente las mujeres en algún momento de nuestra pubertad, de nuestra adolescencia, tuvimos esas charlas de Johnson & Johnson, o que venían a hablar de las toallitas, o que generalmente estaban orientadas, bueno, obviamente a la mujer como objeto de consumo, y por otro lado también al embarazo, visto como a las relaciones, perdón, no al embarazo, sino a las relaciones vinculares o las relaciones sexuales, vistas desde el miedo, desde la previsión, desde el lado desde el lado de las enfermedades de transmisión sexual, como se decía en ese momento. Y lo que viene a hacer la ESI es darle una vuelta a esos encuentros, y a esos conceptos, y agregarle también las cuestiones del deseo, porque no estamos exentos de deseo, y teniendo en cuenta también en el nivel primario, en que nos encontramos con niños de 11, 12, 13, 14, que ya empiezan a tener deseos, gustos, y en esos cambios que, como decíamos, se ven y se sienten, empieza a haber muchas preguntas y muchas confusiones. Es muy importante también la presencia de los adultos en este momento. Seguramente
no solo nos encontremos en este momento con profesionales o potenciales profesionales, sino también quizás con madres, tías que se encuentran o cuidadoras que se encuentran con estas preguntas, y bueno, esta es una forma también de poder formarnos y conocer cómo abordar esas preguntas y ese encuentro de los púberes, de los adolescentes, con los primeros deseos. Deli, levantaste la mano. Sí, te leo unos comentarios que hubo acá en el chat. Dice, Macarena, en mi caso solamente en secundaria tuvimos 2 o 3 clases en la cátedra de biología y solo nos hablaron de la anatomía y del embarazo, nada más. En tercer año de secundaria fue en el ámbito educativo, no presencié jamás ninguna clase de ESI. Después Miriam comenta, la educación menstrual sigue siendo una deuda de la ESI. Muchas veces la ESI tampoco incluye la menstruación femenina. Bien, buenísimo el con respecto al primer comentario, bueno, era un poco lo que veníamos comentando de las experiencias que están completamente esencializadas y biologizadas, ¿no? Y además de que estamos hablando de que muchas veces las clases, bueno, estaban dentro del espacio de biología, las cuestiones también relacionadas al cuidado, que están o directamente enmarcadas hacia el varón, de cómo debe ponerse un preservativo, y la mujer que tampoco que es un sujeto receptor, ¿no?, de todo eso, o que no debe ser receptor, principalmente se planteaba. Y con respecto a la ESI y la menstruación, hay material, no es algo que vaya a nombrar hoy, y tampoco lo puse acá, pero está bien el comentario. Está bien el comentario, quizás no quiere decir que no haya material, pero sí es un momento muy importante que creo que quizás está como enmarcado en otros aspectos, como por ejemplo esto de los cambios que se ven y se sienten. Pero es cierto que los cambios que se ven y se sienten en la menstruación forman parte de cambios muy, muy grandes, que sí, son interesantes de poder profundizar, no solo con niñas o con personas que tienen vulva, sino en general. Ay, pará, porque Guada leí mal. Dice, vuelvo a leer el mensaje de Miriam, dice, porque no lo leí todo. La educación menstrual sigue siendo una deuda de la ESI. Muchas veces, la ESI tampoco incluye la masturbación femenina. Generalmente hace foco en la masturbación masculina. Ese era el mensaje de Miriam. Perdón, Miriam. Ok. Ok, bueno. Sí, es muy posible. Hay algo que se trabaja mucho justamente en esta etapa, y dentro de la idea de los primeros cambios, que es bueno, los sueños nocturnos, y las elecciones nocturnas, pero en general se trabaja sobre el deseo, lo cual para mí es un gran paso en comparación con lo que, con la formación con personas de mi edad, y quizás con la formación que tuvieron muchas en esta época, ¿no? Bueno, voy a pasar al nivel secundario, en donde ya hay un abordaje bastante más directo de algunas cuestiones. Algo que seguramente que ya notaron es que hay algunos temas que se van repitiendo de algún modo. Lo interesante que me parece a mí es que no es que se repiten, sino que se van profundizando. Hay distintas formas de hablar sobre el cuerpo en
la adolescencia y con adolescentes que con niñes de nivel inicial, claramente. Pero tienen cuerpo desde los 3 años, desde el nacimiento, digo los 3 años porque es el momento del inicial, eh, durante toda la vida. Por lo tanto, ese desarrollo sobre el cuerpo, por ejemplo, es súper importante ir hablando qué es lo que se ve y cuáles son las percepciones también que se tienen con respecto a eso. Y hay distintos momentos también en donde cada tema va tomando una tonalidad distinta a medida que van creciendo, ¿no? Van desarrollando. Van desarrollando no solo biológicamente, sino también socioculturalmente. Por eso volvemos a los cambios en el cuerpo, a los tipos de juventudes, las autopercepciones, los estereotipos, los deseos, los objetivos de vida, siendo que también la adolescencia, me parece importante también recalcar esta parte, en donde estamos hablando de que no solamente la adolescencia es, o la adolescencia en educación sexual integral no es solamente prevención de embarazo o ITS o bla, sino que también estamos hablando de personas que están terminando su periodo escolar y se están lanzando hacia posiblemente otros proyectos, y lo que se busca es que sí, que tengan proyectos, ¿no? Que tengan intereses. Por eso es que también se trabaja a partir de los deseos, ¿no? Pensando desde los tipos de juventudes, desde los estereotipos y las ideas de la juventud y de la adolescencia, y el trabajo sobre los objetivos de vida me parece muy interesante también, porque habla de los sentimientos también, de lo que están pasando los adolescentes en un momento tan importante de la vida como es el paso de la adultez, ¿no? Bueno, los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo, que algo de eso nombramos en el trayecto anterior, pero en la adolescencia se ve mucho más, de manera mucho más profunda. El encuentro con el otro siempre es algo que genera, encuentros y desencuentros también, y hasta con una misma o una misma, por lo que también podemos hablar en esta instancia con el tema de los trastornos alimenticios, y las pautas de consumo, los patrones de belleza, etc. Bueno, reproducción, embarazo, parto, maternidad y paternidad, las ideas que hay alrededor de esto, la planificación, los métodos anticonceptivos, en este momento el derecho al aborto y su problematización, sabiendo que es un tema que está atravesado por muchísimas cuestiones éticas, morales, pero en este momento es ley, es un derecho, por lo cual también es importante dejar en claro cuáles son las posibilidades, y bueno, y dentro de eso cuáles son las elecciones, ¿no? Seguimos trabajando sobre la prevención de ITS, las relaciones vinculares y relaciones de pareja, que llevan también directamente a la cuestión de vulneración de derechos, por ejemplo, en cuestiones de violencias, en maltratos, en abusos, discriminación, y cuestiones de diversidad sexual que también se comienzan a trabajar, se trabajan durante todos los ciclos, y en el anterior también los habíamos estado nombrando. Bueno, repasado aquí todas las temáticas que se ven en cada nivel, así como muy a nivel general, a mí me parece muy interesante que me parece infinito también, cada nivel es infinito y cada temática es infinita. Hablaba con Nelly antes de esto y me parecía que
tiene que haber un encuentro para cada temática, por ejemplo, para ASI, para acoso sexual, abuso sexual infantil, para trabajar cuestiones de grooming, para trabajar cuestiones de menstruación también, a pesar de que no lo haya nombrado la compañera. Otras cuestiones específicamente sobre diversidad sexual o sobre embarazo o prevención, etc. Me parece súper interesante poder profundizar en esos, pero en general son todos estos temas los que se ven en cada nivel. Me parece interesante también, bueno, en este momento dar el paso a la conceptualización sobre sexualidad, o volver sobre el concepto de sexualidad que toma la ESI, y el por qué también aborda cuestiones mucho más sistemáticas. Bueno, acá tenemos el concepto del sistema sexo-género, que es el que toma la ESI para poder explicar la sexualidad, o una parte de la sexualidad, que es el sistema sexo-género, un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Esto quiere decir que el sexo que nos es asignado al nacer condiciona nuestro entorno, condiciona nuestras decisiones, elecciones, y nos construye como personas dentro de la sociedad. El sistema sexo-género incluye algunas cuestiones que vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, nos encontramos con que el sexo que es asignado al nacer a partir de las características biológicas que lo da una persona que es un médico, ¿no? Obviamente es la persona que trabaja con lo biológico por excelencia. Y bueno, si tiene vulva, esa persona al nacer se le va a asignar un sexo femenino, y si tiene pene, simplemente se le va a asignar un sexo masculino. Dentro de lo que es el género está culturalmente asociado de manera directa con el sexo asignado al nacer. Es decir, una persona que al nacer los médicos consideran, bueno, los médicos y las familias también, consideran que es de sexo femenino, se la va a considerar mujer, si es de sexo masculino, se lo va a considerar varón. Por otro lado, nos encontramos con la orientación sexual, o la orientación del deseo, qué es lo que desea hacia otra persona. Nos encontramos en esta dicotomía entre lo heterosexual y lo homosexual. La persona que tiene una orientación sexual o un deseo hacia una persona que es de un sexo distinto a la de una, se va a considerar heterosexual, y la que se siente atraída por las personas del mismo sexo será considerada homosexual. Y luego está la expresión de género, que está relacionada con los estereotipos que están definidos según el sexo al que corresponda. Esto está directamente también en el concepto de sistema sexo-género que está ahí arriba. La expresión de género directamente habla de cómo debe comportarse una persona que por ejemplo es de sexo femenino o que es de sexo masculino. Tiene que tener ciertos tipos de formas de hablar, de formas de vestirse, de formas de andar por la vida. Esa es la expresión de género. Bueno, esto no termina acá. ¿Será que Leli es mucho lío si pasás el video que te mandé? ¿O tenés que compartir todos? ¿No? No, es más fácil si lo comparto yo.
Sí, por favor, Guada. Y Guada, hazme un favor, bajate un poquito la cámara, o sea, la computadora, así se te ve bien el rostro. ¿Sí? Porque en el medio estamos sacando... ¿La bajo unas así o la imágenes. subo? No, bajala, o sea, no se te ve se te corta la frente, digamos. Ah, Subila, ¿así? subila es. Ah, Ahí ahí. va. Poquito Ahí más. está. Un poquito más. Ah, yo me veo, pero capaz que no se ve. Entonces, ahí está. Ahí Así mejor. sacamos, me parece que esto está bueno para sacar una fotito. Bueno. Bueno, como... Y ahora pones el video si quieres, Guada. Me parece que está bueno. Está bien. Bueno, eh, esto sería lo que forma parte del sistema sexo-género. Esto sería lo que forma parte de lo que conocemos en general, ¿no? De lo que es lo que explica la sociedad en la que nos desarrollamos en el día a día. Pero como también somos personas formadas en formación, sabemos que esto no termina acá y que hay muchas otras cosas en el medio. Hoy voy a hacer lío para compartir, voy a hacer esto de vuelta, así que voy a sacar esto. Vamos a ver ahora un videíto. Acá está. Vamos a ver ahora un videíto que va a explicar otras cosas que pasan y que también nos sacan de este lugar dicotómico en donde nos encontramos con que los varones son de una forma y las mujeres son de otra. Y bueno, la idea es que luego de esto podamos... Ah, pará, no puse compartir el sonido, ¿no? La idea es que después de esto podamos conversar un poquito, así que ahí les invito a... Bueno, primero a ver esta publicidad de YouTube y después a ver el video. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular, y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto, identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo, es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser tu hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones,
son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. La complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos. Y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá. Porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Ay, y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades.
Bueno, ahí estaba como lo que faltaba de lo que veníamos hablando. Ay, acá alguien dijo que no se ve el video. Ah, y después dijo que ya está. Ah, está bien, ok. De momentos se Bueno, veía un poco como por imágenes más estáticas, como que no se transmitía la fluidez del video, pero por lo menos en mi parte se entendió muy bien. Ah, ok. Muy bueno. Se cortó todo, ¿lo pudieron ver? Bueno, voy a seguir compartiendo. Lo que me parece, bueno, como más destacable de esto, avísenme si ya se ve en mi pantalla nuevamente, la pantalla dicotómica y binaria, que es esta con la que nos encontramos en un principio, es que todas estas expresiones tienen su combinación y tienen sus formas. Me parece súper importante el final también del video, en el que dice que somos millones de personas viviendo en el mundo. ¿Cómo puede ser que estemos tan determinadas en que hay hombres y mujeres, o que hay solo hombres y mujeres, y que tanto hombres como mujeres tienen sus características y ya son definidas al momento de nacer o previo a nacer? Porque culturalmente ya tenemos totalmente arraigada el hecho de preguntar si va a ser nene o nena ya una vez que está en la panza, de ir comprando rosita o de ir comprando celeste, y cosa que nos parece súper súper simpático y súper tierno y divertido. Y bueno, también están todas estas posibilidades que no estamos viendo que sí existen realmente y que están por fuera de este binarismo que está construido culturalmente. Ahí, Guadita, ahí Marcos hizo una acotación muy interesante. Marcos, ¿puede decirla, porfis? Hola, sí. Yo aclaro igual, Marca Leñá, que parece como mi nombre, no es mi nombre, es de la persona que me prestó el Zoom Pro, es mi jefe residente, yo en realidad soy Marcos Esperanza. Hecha la aclaración, no, me parece algo que es muy interesante a veces para pensar, es que nosotros al comunicarnos a través del lenguaje, muchas veces caemos en estas distinciones. El lenguaje transmite algo de lo binario, en tanto cada palabra muchas veces la entendemos desde dos extremos, que se expresan en muchos sentidos y que en el sentido del sistema sexo-género suele expresarse a través de estos extremos como hombre versus mujer, y muchas veces caemos en esta idea cuando empezamos a pensar en la diversidad sexual de como que, bueno, hay un extremo hombre, un extremo mujer, y gente que está en el medio o que pasa de un lado para el otro. Y si bien eso cuenta una parte de la historia, me parece muy interesante que como expresaba el video, de que también hay otras posiciones que se van de ese espectro aparentemente binario, como que no solamente no es que hay dos opciones, sino que no es un espectro binario con dos extremos, sino que hay una multiplicidad de polos y de combinaciones que van por un montón de lados distintos y que muchas veces no se reconocen con ninguna de esas puntas expresadas. Y bueno, me parece muy, muy bien explicado el video y muy, muy interesante también para pensarlo en relación a cómo la estructura del lenguaje a veces te invita a una lógica binaria, pero bueno, de construir para crecer. Sí, pensémoslo dentro de la ESI también, en donde si le estamos enseñando a las niñas como niña no podés tocar una pelota o no podés vestirte hubo momentos, pensemos en que no se podían poner pantalones las mujeres, que cosas tan mínimas que simbólicamente valen un montón, y se está constriñendo también a la persona, ¿no? Hoy día, bueno, hace muy poquito también las personas, que acá las nombraban también en el video, que se consideran no binarias, también tienen posibilidad de ser representadas dentro de un documento, del documento de identidad. Lo cual es súper representativo, es algo muy, muy simbólico,
pero también para la persona es un reconocimiento, ¿no? Hay quienes dicen que lo que no se nombra no existe. Dentro de esa perspectiva también nombrar implicaría estar reconociendo que existen estas personas, que existimos distintos y existimos con distintos deseos y con gustos y con pluralidad y diversidad. Bueno, principalmente es esto lo que plantea la ESI, y pensando también en el siguiente eje. Guada, antes que pasemos al siguiente eje, sí. ¿te puedo hacer un comentario que hizo Miriam? Muy interesante para pensarlo. Ah, sí, por favor. Sí, Miriam momento dice, de comentarlas y preguntas, por favor. Me cuelgo y sigo hablando. Miriam y Débora plantean, muy bueno el video, me quedo pensando si es posible pensar una asexualidad desde el psicoanálisis. Pum. Muy interesante. Bueno, el psicoanálisis justamente nace un poco dentro de esa binariedad, ¿no? Incluso, bueno, las feministas de los 80 han escrito, bueno, desde los 70 también, han escrito muy en contra del psicoanálisis, también desentendiéndolo, porque, bueno, quizás nos vamos para otro lado, pero se lo tilda a Freud de muy biologicista, cuando en realidad se dice también que fueron los freudianos los que lo entendieron así, o los lacanianos los que lo entendieron como más biologicista. Es bastante interesante, complejo también, pero también es una forma de construir. No es que no se haya pensado, sino que personajes como Judith Butler, Gail Rubin, bueno, muchísimas otras activistas también feministas que también activaron la identidad queer. Desde ese aspecto tomaron el psicoanálisis para poder explicar y criticarlo y explicar otras formaciones dentro de la psiquis de las personas. Eso me parece muy interesante, y si quieren, yo después voy a mandar este video y material sobre eso, si dejan los mails, creo que tenemos los mails de todos, ¿no? Y si quieren, ya que está este tema ahí que salió, puedo mandar algunos textos sobre ellas, en donde critican el rol del psicoanálisis en la formación también de lo binario. Guada, sí, tenemos los mails, así que después le estaremos enviando todo esto. Y Miriam y Débora, si quieren aportar algo, abran el micrófono y estamos acá para interactuar. Gracias. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? Sí, no, me encantó el video y me parecía como muy interesante pensar si es posible como una asexualidad desde la mirada de Freud, considerando esto, ¿no? De que cuando un bebé nace es todo ello, que es un reservorio pulsional, esto de la libido y lo que sucede con las zonas erógenas desde el bebé a través de la higiene y la alimentación, digo, pensando en la sexualidad como una construcción, ¿no? A lo largo de la vida, donde por ahí, no sé, desde un beso tiene carácter sexual pero no genital. Entonces nada, me quedo pensando desde la mirada de Freud si es posible pensar una asexualidad. Bueno, sí, está buenísimo, y es lo que va a plantear un poco la teoría queer también, que se empieza a desarrollar en los fines de los 80 y durante los 90, y todavía sigue en desarrollo también. Que igualmente también trae un montón de otras polémicas, ¿no? Porque desde el psicoanálisis entonces no estaríamos dándole lugar a la formación cognitiva de la persona, cognitiva simbólica, ¿no? Pero bueno, dentro de la ESI y de quienes la militamos también, consideramos que también a lo largo de la historia se fueron viendo todas estas diversidades, y que la realidad es que existen.
también, bueno, seguramente dentro de unos años se seguirán estudiando todas estas realidades de hoy día y que existen personas que hoy son no binarias y que sufrieron que sufrieron muchos años antes de poder considerarlas así, o por ejemplo a las personas transexuales, lo mismo, ¿no? Incluso está la historia de niñas y niños que han cambiado, bueno, que han logrado reconocer su identidad, cambiar su identidad de género, y que fueron muy apoyadas por sus padres, ¿no? Que a los principios, ya a los 3 años, se consideraban niñas y no niños como se les habían asignado al nacer. Miriam, ¿te querías decir algo? O Débora, no sé. Yo soy Débora, Miriam es mi mamá, pero nos anotamos las dos. Y como tenemos un solo teléfono, no, esto de que desde Freud pensaba, ¿no? En el texto de 3 ensayos que tiene él, en donde ya también se plantea que la sexualidad infantil como algo perverso y polimorfo, no como esto, ¿no? Me quedo pensando como estas cuestiones, pero desde la mirada psicoanalítica, más allá de lo biológico. Cuando uno habla, por ejemplo, de identidad de género, el psicoanálisis habla de identificaciones, y por ahí se puede pensar también en esta posibilidad de identificación de género. Pero también son como mi intercambio para compartir lo que estamos conversando. Está buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo un poco con este eje y teniendo en cuenta de que estos son los conceptos que está tomando la ESI para poder explicar no solamente la diversidad sexual, sino, bueno, otros aspectos de la vida que, como decía al principio, son más sistemáticos. Como decíamos antes, esta lógica que vimos previa al video, que es la de la filmina anterior, corresponde a una forma binaria de nombrar la sexualidad, los gustos y los comportamientos de las personas. Los varones son de una forma, las mujeres son de otra, no existe más nada que eso. Así es como todo esto ordena nuestro mundo en un modo heteronormativo, en donde entendemos a la heteronormatividad como una forma de pensar la sociedad desde aspectos políticos, económicos y sexuales, que es dicotómica, priorizando las relaciones entre varones y mujeres. Esto está sostenido por las instituciones, por todas las instituciones por las que pasamos, y también por el arte, por la religión, por el ámbito jurídico, en donde el lugar del varón siempre es el lugar inicial, ¿no? Sería la personalidad o el sexo, hacia donde todos y todas y todos estamos mirando. La justicia mira hacia lo heteronormativo, o mira hacia lo heteronormativo, hacia el lugar. ¿Se me está escuchando? Ah, sí, ¿no? Dentro de todo este sistema patriarcal. Patriarcal por este mismo sentido, ¿no? En donde hay privilegios, en donde se corresponden siempre hacia un lugar, pensando en esta dicotomía, ¿no? En donde, bueno, vamos a seguir pensando un poco eso. Bueno, estos comportamientos que constriñen también son los que profundizan las prácticas de desigualdad. Estas prácticas que a lo largo de la historia fueron ubicando a los varones de un lugar, a las mujeres de otra, y a las disidencias que se supone que no existen. Y yo les hago una pregunta ahora, que ya está ahí puesta, y si quieren abrir los micrófonos, o si quieren escribirlo en el chat, ya estamos atentas.
que teniendo en cuenta lo que vimos recién, el sexo, el género, el deseo sexual y la expresión de género, ¿quiénes serían quienes tienen esos privilegios? ¿Quiénes serían esas personas que son las que representan la heteronormatividad dentro de este sistema patriarcal? Si se animan. Yo como que doy tiempo, el tiempo del Zoom, que lleva a escribir algo, que lleva a animarse a desconectar el mic. Pero bueno, estas personas, teniendo en cuenta el sexo, que recordemos puede ser femenino o masculino dentro de esta dicotomía, el género, el deseo sexual y la expresión, serían los hombres masculinos heterosexuales, en donde también en otro encuentro, y esta vez, pero porque tampoco nos iríamos de tema, y me encanta porque hablaríamos un montón de otras cosas, pero en donde también podríamos pensar las cuestiones que atraviesan y pensar en que los hombres heterosexuales y quizás de clase alta, de clase de blancos, ¿no? Son los que detentarían estos privilegios de los cuales estamos hablando, que son los que se corresponden con el sistema sexo-género que defiende y sostiene la heteronormatividad en las instituciones, pensando también las instituciones como, bueno, pensando en la escuela principalmente, ¿no? Pensando también la familia como una institución, en donde ya el sexo, el género, los comportamientos, los gustos, las actitudes, las prácticas, ya están determinadas. Sí, como culturalmente impuesta, ¿no? Y es una reproducción de esas prácticas, ¿no? Que el hombre está marcado en donde se suman otras categorías, como la clase social, la raza, ¿sí? Se conjugan estas categorías en el sujeto masculino como imposición de poder, y donde Totalmente. se sostiene el sistema patriarcal como sistema de dominación y lleva adelante las prácticas culturales que deben ser, por ser hombres o por ser mujeres, las prácticas que se deben cumplir, ¿no? Perfecto, tal cual, y genial el aporte de las prácticas, porque nos pasa a este eje, que es el repensar los estereotipos de género, ¿no? Que ahí sí creo que se animen, si no también podemos ir pensando un poco entre todos. Pensar cuáles son esos estereotipos, ¿no? Esos estereotipos que estamos nombrándolos como estereotipos que constriñen. Y dentro de la ESI es algo que también trabajamos, no solamente en las cuestiones de diversidad sexual como realidad, como visibilidad de que hay, sino también los estereotipos de género que también vienen a profundizar la desigualdad, que también vienen a profundizar la desigualdad y también, obviamente, las violencias, que, bueno, después vamos a pasar a verlos. Los estereotipos de género, considerándolos un conjunto de ideas utilizadas para explicar, según el género, cómo deben comportarse las personas y los papeles que deben desempeñar, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, en el espacio público, además de cómo deben relacionarse estas personas entre sí. Si sos varón, tenés que tener ciertos tipos de comportamiento, y si sos mujer, tenés que tener ciertos otros, ¿no? Bueno, tiro uno de cada. Sí, pará porque tengo que sacar esto que hice.
No, no, Ah, bueno. porque... ahí está. Porque esto se completa acá. Ah, se me fue el... ¿Puede ser? Sí, se te fue el power. Acá, esto se puede completar. Teniendo en cuenta los estereotipos de género, conocemos un montón, ¿no? No sé, Deli, ¿vos querías tirar algunos? Varones está vinculado a a la provisión económica. Es el que provee el dinero a la casa. El El que proveedor. trabaja, el proveedor. Sí. Y las mujeres están designadas al cuidado de las niñas, de las personas mayores, dentro del ámbito privado que sería la casa, el hogar. Sí. El varón es proveedor, la mujer es la que hace... Asignada al cuidado. En el ámbito privado, ¿sí? Ujú. También, Darle cuidado. también se me ocurre como estereotipos de género que el hombre, la idea de que un hombre debiera de alguna manera o no mostrar su emocionalidad o tenerla bajo control, nunca ser desbordado por situaciones, Ujú. mientras que la mujer es aquella quien en teoría está más en contacto con sus emociones, eh, y debiera, debiera de, por una parte, mostrarse más frágil, con lo que eso se lo puede entender como quiera, eh, Ujú. o sí, y al mismo tiempo más capacitada de alguna manera, entre comillas, naturalmente, para poder abordar situaciones emocionales. Buenos días, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Bueno, para Ahí. sumar un poco también esto como de lo social en cuanto a las relaciones, ¿no? Esto de que el hombre tiene que invitar a salir, el hombre tiene que pasarla a buscar, el hombre tiene que Ujú. pagar la cuenta, y la Sí. mujer es la que espera, la mujer es la que, como la que es cotejada, digamos. Ujú. La cortejada. Sí, totalmente. Está muy bien. El hombre paga la cuenta, invita a salir, es el que da la iniciativa, ¿no? El que da la iniciativa. Y Es la el mujer que espera. propone, ¿no? Es el que propone y la mujer Sí. es la que dispone en un momento, ¿no? Propone y dispone. Me gusta. ¿Algo más? No sé si en el chat está pasando algo porque no lo veo, pero invito a que pase. Eh, Sumo en contraposición y pensándolo también de manera binaria, porque este sistema nos permite, o nos lleva a pensar las cosas de manera binaria también, así como las mujeres tienen como una forma más emocional, que es natural, los varones estarían más relacionados a lo racional. Las mujeres no, ¿no? Y lo podemos llevar un poquito más al deseo sexual, ¿no? El hombre todo el tiempo mostrando su viribilidad y la Tal mujer cual. no da lugar a su deseo, ¿no? Y también acá se juega mucho la moralidad social en esto del La deseo doble sexual. moral. Sí, Mm. como que el hombre está perfecto, que haga y disponga y acceda al sexo con quien quiera. En cambio, la Ujú. mujer tiene que estar condicionada muchas veces a reprimir su deseo sexual.
sí. Virilidad sexual contra represión sexual. Al parecer la mujer no tiene lugar, o la vida sexual de la mujer no tiene lugar dentro de la sociedad heteronormativa. Exacto, Y me ocupa encanta. ese lugar de pasividad, como habíamos dicho antes, como había dicho Maca era, creo, que hablaba sobre qué es la cortejada. La mujer ¿no? recepciona, o sea, no propone, es la que tiene que estar disponible ante el deseo masculino, ¿no? A mí me interesa también agregar algunas cuestiones sobre la maternidad y la paternidad, de qué representa para cada uno, de que la maternidad, bueno, ahora se está hablando de la maternidad deseada o no, antes no se hablaba de eso, ¿no? Todas las mujeres se realizaban al tener hijos o hijas. Y el lugar del padre en la ausencia también, ¿no? Que es el que sí puede faltar, pero no la madre. Los roles de crianza, ¿no? El lugar que ocupa cada une, el ser padres en este sistema patriarcal y el ser sadres en esta nueva transformación y deconstrucción, ¿no? que estamos viviendo. Me gustó ese término, sadres, no lo conocía. Yo lo vi por primera vez en Rubicón, lo propuso Arturo, un compañero de la comisión directiva, y me voló la cabeza. Es lo que tengo que decir. Y a mí también me llamó la atención, no lo había escuchado y quisiera pedir si se puede un poquito explayar sobre ese término. Es la primera vez que lo escucho. Mira, Maca, eso sí, estamos hablando del lenguaje inclusivo, que se utiliza la E o la X, y vos tenés el rol de padre y madre, ¿sí? Decir sadres es decir padre y madre a la vez. O sea, no estamos definiendo un estereotipo, ¿sí? Sino la propuesta es ser inclusivo y también hasta desde este rol de la crianza, como que ambos deben ejercer ese rol, ambos deben cambiar, ambos deben bañar. Se tiene que complementar este rol de sadres en esta nueva deconstrucción, ¿sí? Habla de digamos, el rol del padre y la madre en esta deconstrucción que estamos teniendo, de salir de ese binarismo, sino una cuestión inclusiva en que ambos pueden realizar esta tarea de crianza. Buenísimo, Deli, muchas gracias. Ahí que lo había escrito también, lo entendí mejor. Bueno, buenísimo. Bueno, hay un montón de estereotipos que se me ocurren que cumplen con las características del varón, por otro lado de la mujer. Sí, Deli. El acceso a la escala jerárquica desde lo profesional y laboral también, ¿no? Como desde lo económico la mujer está condicionada a siempre estar bajo la sombra del hombre, y cuando los puestos de jerarquía son lo mínimo para las mujeres, ¿sí? Y acá también podemos incluir en la cuestión del mercado laboral a las personas trans también, ¿no? Cómo también están condicionadas y relegadas a no acceder al mundo laboral por sus condiciones, por elegir ser quienes son, ¿no? Entonces también tenemos que, dentro de la lucha feminista y este proceso de construcción, incluir a las disidencias, porque son parte de la lucha también, ¿no? Y de lograr el espacio en el espacio social, la equidad. Bueno, en ese sentido, en el laboral se habla del techo de cristal, de que no se dice, pero las mujeres tenemos un
un techo en donde no se puede sobrepasar. Hay ciertos roles en que la mujer laboralmente debe cumplir, por ejemplo, las tareas de cuidado se siguen manteniendo dentro convirtiéndose en trabajo doméstico, se siguen manteniendo dentro del género femenino, más del 90% de las mujeres que son trabajadoras domésticas son mujeres, ¿no? Y eso también implica que el techo salarial, la crítica del techo de cristal es que, bueno, se supone que hay una ampliación de derechos en donde se está hablando del cupo femenino en varios aspectos, el cupo laboral trans, que esperemos que se logre implementar también, pero la realidad es que siguen habiendo desigualdades que se siguen profundizando a partir de estos estereotipos, a partir de la reproducción de este sistema heteronormativo, que sigue condicionando principalmente a las instituciones. La importancia de la ESI en todo esto es que estaríamos hablando con niños y niñas a partir del nivel inicial, de distintas formas, ¿no? Estábamos hablando de que en el nivel inicial podemos hablar de que no existen colores ni para nenas ni para nenes, algo con lo cual muchas de nosotras no hemos crecido pensando en esa posibilidad, por ejemplo. Y en los primeros años de vida implica que las niñas puedan empezar a formarse con esa diversidad de opciones también, ¿no? Bueno, pensando que estamos formando a quienes nos gobernarían el día de mañana y quienes nos cuidarían el día de mañana, y personas que tienen derechos, ¿no? Principalmente. Volviendo, no sé si alguien más quería decir algo sobre los estereotipos de género. Podemos hablar de los patrones de belleza también dentro de la mujer, dentro del varón, qué cosas deben cumplir las mujeres, qué espacios están negados también para los varones en donde no es necesario que cumplan ciertos patrones de belleza, el lugar, la masculinidad. Hablando de eso, esto de cuando salió lo del metrosexual, ¿se acuerdan? De que el hombre que se cuidaba era tildado de metrosexual, cuando el cuidado tiene que pasar por el cuerpo y tiene que ser una cuestión universal y no tiene que ver con arreglarse y ponerse la cremita anti-age y decir porque se quiere hacer el pibe, y en realidad tiene que ver con un cuidado que todos tenemos que acceder a ello, y no tiene que ver con una cuestión de estereotipo, ¿no? Y también como la mujer es muy condicionada por la moda, por lo que se proyecta a nivel de los medios, que son tan influyentes para sostener esto también, los medios de comunicación, sostener este sistema patriarcal, binario y expulsivo, y las mujeres nos sentimos condicionadas muchas veces por eso. Entonces está bueno traer esto de cómo se ve a la mujer y cómo el consumo de esta sociedad capitalista también lleva a estos estereotipos. Sí, en ese sentido la mujer es la mayor consumidora, todas las publicidades están orientadas hacia el consumo de la mujer, sea como madre o no, ¿no? Es la persona que va y compra, sí. Estás desmuteado. Ahí está, acá Sofía Gramajo dice algo. Algo que me interpeló mucho fueron los estereotipos de género que nos indica cuáles son nuestros roles en las relaciones sexuales y cómo a base de ello el deseo, el placer de la mujer siempre queda invisibilizado. Poco se habla y hasta muchas veces genera vergüenza hablarlo con tu pareja. Estás invitada, si querés ampliar un poquito más, Sofía, que habilites el micrófono. Muchas gracias, muy interesante tu comentario. Totalmente, me parece muy interesante. Ahí está. Sí, ahí está, perdón. Ahí está. Algo que era un tema
que hablábamos mucho y que se hablaba mucho, digamos, qué sé yo, en el colegio, en la facultad, esta cuestión de cómo, en las relaciones heterosexuales, ¿no? Cómo siempre el placer, digamos, giraba en torno al hombre en sí, y cómo muchas veces la relación sexual se resumía en esto que es la penetración, y poco se hablaba del placer femenino y de la importante que es descubrirlo en sí, ¿no? Nadie habla de eso, es un tabú, y es más, hasta yo iba a un colegio en donde como que generaba vergüenza eso, o sea, el pensarlo siquiera ya generaba una situación de vergüenza. Y cuando ya entré a la facultad, y hablando de esto mucho con grupos de amigas que conformé, bueno, comenzó a ser un tema que se pudo comenzar a poner en palabras, ¿no? Pero qué complicado que es, y hasta muchas veces en la relación con pareja llegar a que el otro te entienda y que el otro también sienta que el placer de la mujer es importante, ¿no? Ujú. Ujú. Está buenísimo lo que decís, y que forma parte también de todos los patrones culturales que están estereotipados, como decíamos antes. El deseo, la virilidad y la sexualidad están relacionadas a patrones masculinos, y los femeninos están más en el lugar de la recepción de los deseos del varón. Por eso me parece importante también todo ese recorrido que hicimos sobre las temáticas que se van viendo dependiendo de cada nivel, en donde aparte de ir reconociendo el cuerpo como sexuado, ¿no? Sexuado en un sentido cultural y emocional, ¿no? A lo largo del desarrollo de la vida, es ir reconociendo también a las personas como detentadoras de deseo, sean mujeres, varones o personas no binarias, o como quieran, o como quieran identificarse. Bueno, son todas estas cuestiones también que me parecen son fundamentales y que la ESI los tiene en cuenta. Principalmente a la hora de remarcarlas dentro de estos estereotipos, en donde lo único que se va haciendo también es profundizando la desigualdad, negando los deseos de alguna de las partes que se considera que existen, ¿no? O la propia identidad. Por eso el trabajo sobre estereotipos, que también, como dijimos antes, atraviesa todos los niveles, también lleva aparejado el trabajo sobre las violencias y la prevención de las mismas también, ¿no? Así como decíamos en las niñeces, el poder trabajar sobre el no y la intimidad, y las partes del cuerpo que una persona o un niño cree, considera y debe saber que son íntimas, son fundamentales para que en el desarrollo de la vida también se pueda hasta formar una propia actitud con respecto al propio cuerpo. Por eso me resulta muy importante también nombrar el trabajo sobre las violencias, principalmente la violencia de género, que es algo que, como sabemos, y principalmente después de Ni Una Menos, en 2015 empezó a tener mucha mayor visibilidad dentro de nuestro país, en todo el país, reconociendo también como un continuum cultural, ¿no? De todas esas cosas que no se hablaron, que no se pensaron, que siguieron profundizándose a lo largo de la historia heteronormativa, patriarcal, muchas acaban detentando en tipos de violencias. Yo acá puse algunos de los tipos de violencias, que en realidad son los que están considerados dentro de la Argentina
y que son denunciables, cualquiera de estos tipos de violencias están sufridas hacia la mujer, justamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por eso es la violencia de género, bueno, donde la violencia física es la que directamente daña el cuerpo, es en contra del cuerpo de las mujeres, que produce dolor, busca producir dolor o daño, o algún riesgo de producirlo. Está la violencia psicológica también, que es la que principalmente daña la autoestima, es un daño emocional, la disminución de la autoestima o su mera perjudicación, perturba el desarrollo personal o está en la búsqueda de esa perturbación, es la que busca degradar, controlar las acciones, los comportamientos de las mujeres, las creencias y las decisiones, mediante amenazas, acosos, el hostigamiento, la humillación, la manipulación, el aislamiento. La violencia sexual, que quizás está un poco aparejada también con lo que veníamos hablando en la filmina anterior, que es cualquier vulneración con o sin acceso carnal o genital del derecho a decidir voluntariamente acerca de la vida sexual o la vida reproductiva. Por ejemplo, ahí hay uno de los ejemplos que es si se niega a la otra persona en usar o no preservativo. Está la violencia económica también, que directamente está asociada con la posesión y hasta con la posibilidad o no de logros laborales, que también los nombramos, la privación de dinero por parte de otra persona, la violencia simbólica, en donde también estuvimos nombrando algo, en la que a través de estereotipos que transmiten y producen dominación y la reproducen, generan la desigualdad, generan discriminación en las relaciones sociales, y naturalizan la subordinación de la mujer dentro de toda la sociedad. Dentro de estos tipos de violencia, que son todos denunciables, todos estos tipos de violencia tienen una modalidad en donde se pueden manifestar en distintos ámbitos. Se puede manifestar la violencia sexual, simbólica, patrimonial, económica, bueno, económica la misma, la psicológica, física, dentro del ambiente doméstico, que puede ser perpetuada por cualquiera de los integrantes del grupo familiar, hasta también para personas que no forman parte del mismo espacio físico en donde viven. Bueno, sabemos mucho por las noticias también y por toda la información que anda corriendo, que también se identifica a través de personas que fueron ex novios, ex parejas, o que ni siquiera lo fueron, pero también se pueden llegar a considerar violencias domésticas. También se pueden manifestar cualquiera de estos tipos de violencias dentro de la institucionalidad, que es cuando se obstaculiza el acceso a algún derecho, e intervienen algunos de estos tipos de violencia. Se pueden dar dentro de las instituciones, la escuela, la policía, la universidad, el hospital. La violencia laboral también, que también se presenta obstaculizando el acceso de las mujeres al trabajo o a la apropiación patrimonial. La violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica también, que también es un tipo de violencia institucional, que se transformaría en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización relacionado a los momentos de gestación y del momento de parir también.
Y la violencia mediática, de la que estuvimos hablando bastante también, dentro de lo que serían los roles y estereotipos, dentro de la violencia simbólica, que viene también a pensar un poco cuáles son los mensajes que nos dan también los medios, ¿no? Que muchas veces están cargados de violencia misógina contra las mujeres, en donde también están cargados a partir de los tipos de cuerpos, los tipos de mujeres, los tipos, bueno, todos estos estereotipos que también estuvimos viendo, los de la maternidad, los de la belleza, bueno, son todas esas modalidades en donde pueden manifestarse todos esos tipos de violencia que estamos viendo. Esto, dentro de la ESI, esto se trabaja de manera directa con adolescentes, y es fundamental verlos, también se trabaja dentro de lo que se entiende como el termómetro de la violencia, que es una escalada de violencias que empiezan con pequeñas violencias simbólicas, que luego pasan a pequeños juegos físicos, violentos, y bueno, van escalando de un modo que puede llegar a ser violencias físicas, que bueno, no solamente son las graves, sino que también reconocemos que la sexual y la psicológica también. Bueno, como dije antes, todos estos son denunciables en las comisarías de la mujer. El 144 también es un teléfono, un número de emergencia, en donde también se pueden hacer consultas, en donde también se pueden hacer derivaciones, en caso de una emergencia, como dije recién. Y bueno, estamos ya terminando, quedan como 4 minutos para las 12. No sé si hay alguna pregunta, yo diría que las vayan poniendo en el chat como para ir cerrando. Me parece importante también tener como en cuenta, bueno, todo este recorrido que estuvimos haciendo a lo largo de de estas conversaciones y sobre todo lo que trata la ESI. Por eso es el qué, cómo y por qué es la ESI, por qué aplicarla. Creo que quedó como muy en claro todo lo que estaríamos trabajando con niñas y adolescentes a lo largo de todo su recorrido escolar. También el lugar que ocupamos las organizaciones y las militantes y las personas adultas en casa, no me parece menos importante, pensando en que estamos trabajando sobre derechos, ¿no? Yo creo que la pregunta siempre está en el cómo. Bueno, ¿cómo trabajo todo esto? También me parece que es un tema para un próximo encuentro, pero igualmente la ley se encargó también de hacer una serie de cuadernillos que son muy acertados, que se los voy a compartir por mail, porque es un material que es súper interesante, no solamente comparte herramientas concretas, sino que también comparte material y contenido para comprender el momento que atraviesan las niñas y las adolescentes en cada etapa de la vida. Con respecto a materiales, aparte de los cuadernillos, hay momentos en donde se trabajan con materiales fílmicos, con pósters, placas explicando las partes del cuerpo, obviamente. También yo tengo, que no lo tengo acá, pero tengo, los famosos penes de madera también, que son súper importantes, que se hicieron famosos ahora, pero existen desde hace años, los docentes los usan en las escuelas para poder explicar íntegramente métodos anticonceptivos. Existen también las vulvas de tela, que están buenísimas, que son súper gráficas para las adolescentes, para conocerse.
las propuestas como para los adolescentes también, o para las niñas, de verse en los espejos para reconocer su propio cuerpo. Y tengo acá algunos materiales que están muy buenos, que también después, si quieren, les puedo pasar este que es sobre la pubertad, que como para tener una propia biblioteca y poder trabajar también con las niñas, que también lo recomiendo mucho para las casas, este que trabaja mucho que trabaja directamente con los púberes, es como para ponerse a leer y después en casa también conversarlo con los adolescentes. Ay, no sé si se ve ahí. No se ve. Sí, Deli. Más o menos. No, también lo que trabajamos con niñes y adolescentes, estar como actualizado en la modernidad, ¿no? En lo que ellos utilizan como elementos de comunicación, de qué manera se interactúan entre ellos, para también nosotros poder tomar esa manera de consumir para poder también bajar esto ahí, ¿no? Porque también la modernización y el estar atento a lo que viven los pibes hoy por hoy con la tecnología y el acceso a los medios de comunicación, también tener como herramientas